y última jornada de este foro de encuentro del audio en español y a este congreso que organizamos desde la Universidad Loyola. Y bueno, seguimos contando cosas que tienen que ver desde la academia, desde la investigación con el mundo del audio, y que, como ya sabéis, este congreso se ha creado pensando precisamente en que podamos intercambiar el ámbito académico con todo el ámbito profesional, que es al final donde las investigaciones que hacemos deberían de tener su reflejo, ¿no? en el mundo real, y en este ámbito tan apasionante y tan nuevo en tantos sentidos como es el mundo del audio. Yo, sin más, os presento también a Miguel Civit, que es el coordinador de esta sesión, de este cuarto bloque. Miguel es profesor de la Universidad Loyola en el grado de Creación y Producción Musical. ¿Solo das ya en el grado? No, doy también ahora mismo en Informática. Ah, en Informática también da clase. Pues vamos a decir que lo que hablamos, que este sector es un sector muy polivalente. O sea, como diría mi abuela, lo mismo valemos para un roto que para un descosío, ¿eh? Y esta mañana vamos a tener presentando sus investigaciones a Raúl Rodríguez, de la Universidad Complutense de Madrid. Raúl, hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl, su investigación es producción de podcast narrativos independientes de España y Portugal. Y a Gabriel Marro Gros, de la Universidad San Jorge, que nos va a hablar del origen de la producción sonora en español, las primeras grabaciones comerciales. Así que yo, sin más dilación, os dejo con Miguel, y yo creo, Raúl, que si quieres ya te puedes subir aquí. Muy bien. Pues muchas gracias, Emma. Y con esto pues empezamos. Pasa. Empezamos la primera de las presentaciones y, como hemos dicho, vamos a hacer 2 presentaciones de 15 minutos cada una, y después pasamos a debate, preguntas y todo lo que queramos comentar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. ¿Pongo la presentación? Vale. Dime. Espera, en el esto, ¿no? Sí, ¿sabes dónde, no? Ahora lo busco. Espérate, ¿aquí? Vale, en el otro lado. Vale. Entonces, vamos aquí. Ahora los 3 dedos famosos. No te hace falta tanto. Aquí. No, espera, aquí. Ahí. Iniciar la grabación. Ya está. ¿Qué ha pasado? Ahora sí, vale. Y ahora 3 dedos otra vez. Eso, perfecto. Muchísimas gracias. A ver si es que hemos puesto lo que no es, ¿no? No he dicho nada. Vuelvo para atrás. Este es el ¿verdad? Exacto, sí. Lo siento. Tranquilo. Disculpen. Ahí sí, perfecto. Otra vez estamos en lo mismo. No, ahora sí, ahora estamos bien. Perfecto. Vale. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Loyola por este congreso internacional que se está desarrollando acá en Málaga. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Chile, trabajo allí hace 13, 14 años aproximadamente. Ahora me estoy doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Y claro, a propósito un poco de las discusiones y también de los diálogos que se están haciendo acá, académicos y profesionales, en este sector como en el lado del foro, tengo como la cualidad, digámoslo así, y por eso es interesante también poder discutir aquí, también fuera de micrófono, como digo yo, que no solamente soy académico e investigador en los temas de radio y principalmente de podcast, sino que también soy creador sonoro. Ya hace muchísimos años, desde el año 2007, que estoy dedicado a la ficción sonora, en ese tiempo radioteatro, hoy ya podemos hablar de ficción sonora más que ficción radiofónica, y en los últimos años, el documental sonoro. ¿Ya? La primera producción más o menos documental o docuficción fue en el año 2014, que es una producción por los 40 años del golpe de Estado en Chile, que ganó en el año siguiente en la Bienal Internacional de Radio en México
el primer lugar en radiodrama, ya por ese proyecto que se llama Los 1000 Sonidos del Golpe, que de hecho subimos y compartimos nuevamente en una plataforma que invito a visitarla, a escucharla, se llama sonora.media, para que puedan visitar el sitio. Está muy chulo, como se dice acá en España, y también está disponible en Spotify y también en SoundCloud, que lo pueden escuchar. Ya hay ahí de todo, ahí podemos encontrar un catálogo bien diverso, a propósito también de las discusiones conceptuales, pero que también son discusiones creativas que tuvimos, que donde ahí podemos encontrar varias categorías. Podemos encontrar audio recorrido, podemos encontrar radioteatro comunitario, docuficción, documental sonoro y ficción, ¿ya? Así que bueno, ahí es una invitación a escuchar esa plataforma, a dialogar en torno también a los procesos creativos, sobre todo también hoy día pensando en que el podcast también puede ser un espacio de creación, a propósito del podcast narrativo, y sobre todo también pensando en los diseños sonoros, que hoy día es un desafío enorme para cualquier producción sonora. Bueno, dicho eso, les vengo a presentar en esta ocasión un estudio que es parte de mi tesis doctoral, que estoy trabajando en ella, que yo estoy haciendo una investigación sobre los podcasts independientes de Iberoamérica. Son 8 países, es decir, una gran tesis, digamos, en términos de lo que es el trabajo de investigación. Son 8 países iberoamericanos, entre ellos Portugal y España, Brasil también, Colombia, México, Perú, Argentina y Chile. ¿Vale? Entonces yo lo que vengo a presentarles es un avance de este proceso doctoral, principalmente concentrado en la península, en España y Portugal, con el objetivo de poder primero investigar estos... Gracias. Estos... ¿Sí? Perfecto. Sí. Está un poco fuerte, ¿no? Tengo la voz fuerte, pero bueno. Y podcast narrativos independientes. Ya les adelanto, claro, que esas comillas que están de independientes es bastante interesante, que de una u otra forma es una contribución conceptual, finalmente hoy día, ¿cómo podemos definir lo independiente? O sea, la independencia que nosotros entendíamos hace 10, 15 años, hoy día no es la independencia pura. Cuando uno decía, no, que estamos alejados de los grandes medios tradicionales, esa bajada hoy en día tiene mucho más matices y de una u otra forma la voy a discutir y complementar hoy día. Y por otra parte, también el objetivo principal es poder investigar 3 cosas en este trabajo comparativo: los géneros empleados, sus recursos narrativos y la estructura que asume el podcast y también su estética sonora. Algunos aspectos interesantes que podemos de una u otra forma considerar para los antecedentes y estado de la cuestión, digamos, decir, la discusión teórica, creo que se dan al menos 5 puntos importantes. El primero tiene que ver con un escenario en transformación. De hecho, de una u otra forma, también en las presentaciones de ayer hablábamos de eso. Hablábamos primero, sobre todo respecto al alto consumo digital y particularmente al alto consumo que se está dando en móviles. El último estudio que tenemos de We Are Social y HotSuite habla solamente de que en este año 2022, en el primer trimestre, ya tenemos 5.000 millones de usuarios accediendo a Internet en todo el mundo. Y por otra parte, ha habido un incremento interanual aproximadamente del 2% de personas que ocupan su dispositivo móvil o celular para poder acceder a contenidos de distinto tipo, incluyendo redes sociales. Eso es interesante. Y por lo tanto estamos hablando de que solamente en este año, en el primer trimestre, hay 95 millones de usuarios nuevos que están accediendo por el dispositivo móvil, incluyendo redes sociales, para contenidos digitales, ¿vale? Por otra parte, tenemos un importante tema que ha sido discusión de la transformación de los medios tradicionales y los nuevos medios, que tiene que ver con una discusión que ya estamos hablando hace aproximadamente de una década, 2 décadas, con el cambio de siglo más o menos, respecto al descenso que ha habido del consumo de medios tradicionales. Entonces acá ya tenemos una nueva encuesta donde ya el aumento de acceso a las aplicaciones, streaming o aplicativos, etcétera, ha aumentado muchísimo en el último tiempo, cerca del 20%, 42%, perdón, mientras que ya la gente está admitiendo de que el acceso a los medios tradicionales, particularmente radio y revistas y periódicos, ha disminuido enormemente en el último tiempo. Por ello también es interesante en este escenario de transformación cómo los medios tradicionales se están convirtiendo al escenario digital. Algunos más rezagados, otros con más, adelantada, como es el caso que hemos
tenido largos estudios en los últimos años del caso de Prisa España a partir de Podium Podcast. Por otra parte, el aumento, digamos, con la venida de la pandemia también se dio una constatación interesante, que empezamos a acceder en masa a contenidos digitales para poder de una u otra forma mitigar el aislamiento. Sin embargo, hubo una ralentización durante el año 2021, pero eso no ha sido un problema para que durante este año 2022 tengamos nuevamente un incremento cercano al 34% de personas que están escuchando podcast en el último mes, según este estudio de Digital News Reports, que es uno de los más importantes respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Otro aspecto importante de los antecedentes que tenemos mayor mercado, eso es interesante, que también tiene que ver con cuánto impacta, por ejemplo, en la producción independiente, que lo vamos a discutir en unos segundos más, que son todas las características que habíamos visto, también las discutimos ayer con los compañeros y colegas, respecto a las características que tiene el podcast, ¿no es cierto? A la carta, asincrónico, personalizado, inmersivo, es decir, una serie de características que empezamos a notar ya en los primeros años, cuando ya el podcast empezó a penetrar con mayor fuerza en el mundo del audio. Ahora lo que estamos conociendo, paulatinamente, que también va a impactar sobre todo en este mercado, tiene que ver con las características de consumo que tienen los podcasts. Claro, sabíamos las características, las cualidades del podcast, pero lentamente empezamos a tener características de cómo los usuarios están consumiendo el podcast y cuáles son sus gustos y preferencias. Y eso lo estamos empezando a conocer ahora paulatinamente. Dos aspectos importantes. Uno, por ejemplo, en la encuesta de podcasteros, ¿ya? Que es encuesta iPod o encuesta POD, que comenzó el 2017 y ahora tenemos la última el 2022, que ya el colega también daba mención a aquello en el día de ayer. Es una encuesta importante que incluye España respecto al consumo de audio y preferencias que tienen los auditores. Y por otra parte también tiene que ver de qué forma se ha ido, de una u otra forma, formalizando el mercado del podcast. Por ejemplo, Sullivan, que es una de las discusiones teóricas, ya el 2020 hablaba de que empezamos a dar cuenta de que el mercado del podcast se ha ido complejizando y por otra parte formalizando. ¿Formalizando qué significa eso? De que se están buscando la estandarización de las métricas de consumo entre todas las plataformas que no estaban estandarizadas, y eso permite, obviamente, no solamente conocer los gustos y preferencias, sino que establecer patrones de consumo que permitan, digamos, a las productoras, a las, digamos, empresas de publicidad, a la industria de radiofónica, a poder invertir en este mundo del podcast. Y por otra parte, también de lo que hablamos, de estas mismas cualidades, que particularmente comenzó, eso es interesante, que es una patita, digamos, del podcast más social, que en general el podcast de una u otra forma comenzó, las raíces están principalmente en la radio comunitaria y alternativa, que tiene que ver con el nacimiento de la independencia, de la creatividad, también de una cierta, digamos, recuperación del fanzine, pero llevado al audio. Entonces hay raíces interesantes que están en el nacimiento del podcast y que de hoy día de una u otra forma se mantienen pese a los cambios que ha habido en el concepto y en la forma de hacer posible el proceso de creación de un podcast de manera independiente. Y bueno, nos vamos rápidamente porque me queda muy poco tiempo, las ganas de hablar son muchas, así que ahí tú me vas cortando, ¿vale? Algunos aspectos teóricos respecto al podcast narrativo. Ayer un colega también hacía mención a este primer texto de Make Noise, es decir, haz ruido, de que define el podcast narrativo como gente contando historias. Que es un poco también la discusión que está aproximadamente hace más de una década. O sea, hoy día el podcast, ¿qué es lo que hace? Es contar una buena historia. Y por lo tanto, si sabemos contar una muy buena historia, podemos llegar a un público que está ávido, efectivamente, por poder escuchar buenas historias. Y eso también tiene que ver con las primeras constataciones que tuvimos en los primeros estudios de podcast. ¿Cuál es la primera característica que tiene un auditor cuando se enfrenta a una plataforma de podcast? Se toma el tiempo para buscar y seleccionar el podcast que le gusta. Esa es la primera característica del auditor, digamos, ya nativo digital que está enfrentándose a una plataforma de podcast. Claro, porque en un universo de podcast lo que yo necesito es buscar lo que yo quiero y seleccionar lo que yo quiero, de cómics, de feminismo, de sexualidad, etc. ¿Vale? Por otra parte, acá Gutiérrez,
Vale, tengo que apurarme entonces. Y algunas cosas importantes de lo que nos habla Gutiérrez, Sellas y Esteban en ese libro del año 2019, que es uno muy importante en España, que son las transformaciones de la radio en la era digital, que el podcast narrativo se caracteriza por esta cocción lenta, frente a la inmediatez, a la contingencia, a la urgencia por contar las cosas que tienen las noticias del día a día. El podcast narrativo se toma el tiempo en esta cocción lenta para poder hacer y contar una historia de manera atractiva, interesante, siempre veraz y con una información que sea interesante de poder profundizar a partir de la narración. ¿Vale? Ahí, bueno, el colega también ayer decía esto, que está aquí con nosotros, de la importancia que está teniendo dentro del mundo de habla hispana el podcast narrativo documental, que en las últimas 2 encuestas ha ido aumentando muchísimo en comparación con Charla y Variedades, que en el fondo es un podcast de conversación, y la entrevista. ¿Ya? Me adelanto. Bueno, acá, esto voy a tener que detenerme un segundillo. En términos de la independencia, ¿a qué acudo yo en términos teóricos? Acudí al cine. Es decir, si en la radio no tenemos referencias teóricas respecto a cómo poder definir la independencia, acudo al cine para poder definir este concepto. Entonces, ¿qué es lo que agarro yo? Hago unos cruces respecto a Sullivan, en torno a la formalización del mercado del podcast y a la complejización respecto a las métricas que nos permiten poder conocer los gustos y preferencias, y por otra parte acudo al cine independiente. Y acá hay 3 aspectos importantes. Uno, de lo que nos dice Guber en el año 95, es que habla de que, además de que la independencia se da digamos, en contraposición a las grandes industrias hollywoodenses del cine, es que acá en las plataformas digitales o el acceso digital da una oportunidad para poder hacer cine independiente. Segundo, lo que nos dice Cristóbal en su estudio respecto a cómo se hace el cine independiente, él señala de que el cine independiente, por más independiente que sea, no puede estar ajeno a estrategias de marketing o a estrategias creativas de marketing para poder llegar a los públicos específicos a los cuales quiere llegar. Y tercero, Sirión, al estudiar el cine independiente de la Ciudad de México, se da cuenta de que no podemos hacer cine independiente si no somos capaces de poder construirnos en red. Y bueno, y ahí tengo una propuesta de definición de la independencia, es decir, ocupamos tecnologías digitales. Segundo, empleamos estrategias creativas, utilizamos el marketing y por otra parte establecemos distintas redes y fuentes para asegurar el éxito de nuestro podcast. Y esas redes pueden ser comerciales o sociales, solidarias, asociativas o cooperativas, o la mezcla de ellas, ¿por qué no? Y ¿qué es lo que yo estudié? Estudié 6 podcasts, vamos a la tercera línea porque me queda muy poco tiempo, que 3 corresponden a Portugal y 3 a España. Son 2 de la productora Fumasa, que es una productora independiente, con un exquisito diseño sonoro, por ejemplo el tema de la serpiente, un león y cazador, por ejemplo un podcast que está situado en Guinea-Bissau y da cuenta de un poco de la devastación, de la sequía, de la explotación de los recursos y de cómo ese país y esa gente, esa población puede ser capaz de sobrevivir a los cambios, a los desastres climáticos. Tiene un exquisito diseño sonoro y lo invito a escucharlo. Y también en el caso de España, Gale el Triángulo, ahí vemos las redes a propósito de esta independencia de una productora asociada del Cañonazo y Facto con Podimo, por ejemplo, que ahora está avanzando muchísimo en el mercado en español. Debates Insólitos, que también es como un centro brand and content, pero también con una productora, es decir, es interesante también esta mezcla, esta forma que toma la independencia, y de eso no se habla, que también fue parte del estudio del compañero ayer, ¿vale? Entonces son 18 episodios que estamos analizando de estos 6 podcasts. Y bueno, ahí les comparto la ficha de registro y de análisis. Lo importante, lo primero, es la ficha básica y lo más interesante que está en la parte de abajo para poder analizar las narrativas. Y ahí son esas 4 categorías, que es súper importante en términos metodológicos. Ustedes saben definir qué entiendo yo por cada una de esas cosas. Es decir, eso está en el estudio, es decir, qué entiendo por estructura, qué entiendo por recursos narrativos. Yo pongo entre paréntesis eso, pero hay que definir la variable en el fondo. Los géneros empleados y la estética sonora. Que yo creo que es muy interesante hoy en día lo que les decía, y lo discutíamos también en el día de ayer. Hoy día, a diferencia de la radio, un podcast, y sobre todo un podcast narrativo, no puede entenderse su estudio si es que no somos capaces de poder indagar en su estética sonora. Es decir, cómo suena mi podcast. Eso es fundamental para poder hacer hoy día un análisis de un podcast de esta naturaleza. Algunos de los resultados,
La mayoría de estos podcasts responden a periodismo de investigación, es decir, es cocción lenta, implica mucho trabajo, muchísimas entrevistas, tiene que ser un dedicado diseño sonoro, etc. Y sobre todo también nos da cuenta de que el podcast narrativo sí puede estar vinculado con los grandes temas, que de una u otra forma son preocupación de la sociedad o de distintos grupos humanos, y de qué forma el podcast narrativo, con esta mirada de autor, con esta mirada autoral, puede contribuir a la reflexión, profundización de estos temas. El racismo, de lo que decía en Guinea-Bissau, el terrorismo con GAL, la violencia policial en otro proyecto estudiando la seguridad de los seguratas privados en Portugal, el cambio climático, etc. ¿Ya? Las duraciones entre 15 minutos y 1 hora, que finalmente lo que hoy día se está consumiendo y principalmente de manera serializada. Por otra parte, prepondera la entrevista, como siempre, como un recurso siempre muy útil en la radio y también lo es en el podcast. En segundo orden tenemos los paisajes sonoros y en menor medida el documental, el monólogo y el testimonio como historia de vida, que recordemos que una de las características que tiene el podcast narrativo, entre otras, en tanto uso de géneros o formatos, es el tema del testimonio, la historia de vida. O sea, la historia de vida es la cocción lenta, no es la entrevista que yo hago en 15 minutos en la radio informativa. Una historia de vida implica conversar horas con los entrevistados, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora vengo saliendo de un proyecto que hice en el norte de Chile con mujeres afrodescendientes, que son de los tiempos, digamos, de la trata de esclavos, digamos, del siglo XV, XVI, XVII, y fueron 50 entrevistas, y muchas de ellas son entrevistas individuales y colectivas que fueron horas de entrevista, no es la entrevista, digamos, rápida, informativa, ¿vale? Entonces, eso también es interesante. Destacan los cuidados de diseño sonoro, los efectos, los recursos sonoros y la música original, es decir, una música principalmente dedicada para este podcast. Y la estructura, esto es interesante, si bien la estructura principalmente pareciera aristotélica, es decir, introducción, nudo, desenlace, lo interesante es que, claro, estamos agarrando, lo sabíamos también hace algunos años, que el podcast es como el Netflix del audio, ¿no es cierto? Entonces ocupa mucho ese recurso. Es decir, se hace una introducción, es variable la introducción de 1, 2, 3, 4 minutos a veces puede ser un poco largo, yo prefiero que sea más corto, pero que de una u otra forma engancha al auditor, es lo primero, y, ¿no es cierto? Y después viene la presentación, aquí comienza GAL, el triángulo, por ejemplo, no sé. Y ahí después comienza a contarse la historia. Y el recurso narrativo principalmente es comenzar desde el inicio, pero en algunos casos se comienza in media res, desde el medio, ¿vale? Cerrar, perfecto. Y las conclusiones, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que ya de una u otra forma he venido diciendo, con esto ya cierro, de cómo ha ido evolucionando el concepto de independencia, es decir, el concepto de independiente que a veces se entendía en términos muy ideológicos o también con la necesidad productiva de que no tengo medios para poder producir un podcast. Es que hoy día eso ha ido cambiando, es decir, nos podemos de una u otra forma relacionar con otros actores del sistema productivo de un podcast para poder hacer alianza, y por otra parte tenemos que ocupar las estrategias del marketing y de la comercialización de un podcast para poder llegar a los auditores por más independientes que seamos, ¿vale? Y sobre todo manejando hoy día en el concepto de lo que decíamos de Sullivan, tenemos que saber lo que la gente está consumiendo para poder plantear un proyecto que en potencia puede tener un desarrollo atractivo tanto en su producción como en su salida a través de las plataformas. Y, bueno, se aprecian esas distintas combinaciones. El proyecto de Fumasa es interesante que lo escuchen porque, claro, es un proyecto principalmente independiente. Todavía mantiene la independencia. Claro, no hacen series todos los años porque implica, obviamente, esa independencia se asume costos respecto a la periodicidad con la que se hacen esas producciones, pero sí tienen redes y sí tienen financiadores a través del micromecenazgo o el crowdfunding. Y por otra parte, claro, lo de los géneros radiofónicos tradicionales hoy día también están a ser más cercanos a los géneros más artísticos. Es decir, desde la entrevista hasta los paisajes sonoros. Que ojo que los paisajes sonoros pueden ser vivos o reales o también intervenidos. Eso es interesante. Ya en general una de las producciones que escucha, por ejemplo las de Fumasa, que son cuidados diseños sonoros, esos diseños sonoros no son solamente paisajes sonoros naturales, también son intervenidos. Pero eso no le resta el valor, al contrario, está en función de la historia. Y eso, ¿qué puedo sumar más acá? Bueno, solamente lo último, yo creo que es como la última idea importante, que responden al periodismo investigativo, estos podcasts narrativos, y por otra parte que utilizan finalmente estos géneros más cercanos a los artísticos en algunos casos, pero siempre teniendo una base de los géneros de realidad, como la entrevista, por ejemplo, para poder desarrollar sus escuchas.
Eso, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Vale, gracias. Creo que ha sido muy interesante. Ahora vamos con la presentación sobre el origen del podcast en español y las primeras grabaciones comerciales por Gabriel Mar. Y después pasamos a la sección de preguntas para todos. ¿Vale? ¿Me pones mi presentación, por favor? Voy. Lo que pasa es que mientras están exponiendo... Ya está, ¿no? No hay nadie más esperando. Y ahora el tuyo es el del origen, ¿verdad? Sí, por la anterior. Gracias. Y ahora un segundo, que lo comparto. ¿Estás grabando ya? ¿Estás grabando? Creo que no se ha dejado de grabar en ningún momento, pero déjame que lo Perfecto. compruebe. No, era por si se te ha olvidado. La Sí, grabación la se ha grabación, iniciado, sí, sí, vale. es correcto. Vale, Fantástico. perfecto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de presentar el trabajo. Soy Gabriel Marrogros, de la Universidad San Jorge de Zaragoza, y presento un trabajo de investigación sobre las primeras grabaciones sonoras en español. Grabaciones de palabra, me voy a dedicar solamente a eso. Es un trabajo, parte de una tesis doctoral de historia, dentro de historia contemporánea, donde en realidad el estudio es mucho más amplio porque también son las grabaciones musicales, que son mucho más numerosas, etcétera, pero hoy voy a hablar solamente, voy a concentrar en la palabra. Voy a hacer un flashback, me voy 120 años atrás, o algo más de 120 años atrás, con lo cual, como casi todas las presentaciones que ha habido aquí han estado hablando de futuro, del podcast, cómo se está redefiniendo, lo que se puede hacer, etcétera, pues entonces yo voy a hacer una imagen atrás. Lo primero es hacer un aviso. Normalmente vemos la historia, y sobre todo la historia de la tecnología y de las creaciones basadas en tecnología, como hechos puntuales que se van encadenando y se va creciendo, y por supuesto todos tenemos, porque esto es un problema que tiene la humanidad siempre, todos tenemos la sensación de estar en la cresta de la ola, en el momento que está cambiando el mundo y nosotros estamos inventando algo nuevo. ¿Ven? Voy a intentar convencer a los que me escuchan de todo lo contrario. Esa sensación se ha tenido siempre. No estamos ni muchísimo menos en un momento de ruptura de los medios, ni inventando grandes medios. Es un paso bastante pequeño comparado con lo que podemos investigar del siglo XIX. Sobre todo el siglo XIX en estas cosas, de contenidos culturales en soportes y transmitidos. Desde luego, aquello sí que fue una locura, mucho más creativa y mucho más rápido. Los tiempos eran mucho más rápidos, los nuevos medios, los nuevos formatos y las nuevas cosas que se grababan se popularizaban y se hacían famosas y conocidas por todo el mundo y se consumían en cuestión de meses. No era como ahora, que el podcast lleva aquí 20 años y todavía seguimos hablando de qué es un podcast, ¿no? Entonces, son tiempos muy rápidos. Y el hecho del que voy a hablar ahora son las primeras grabaciones que se empiezan a vender, que se graban para ser vendidas. Hubo anteriores para ser exhibidas, iba a hacer salones de audición, pero yo me centro en una cosa que he llamado en mi tesis el movimiento fonografista. Le llamo movimiento fonografista porque se creó una grandísima comunidad de aficionados al primer sonido grabado. Las fechas, lo primero voy a ponerlo en su sitio en fechas. El aparato que grababa y reproducía sonidos, que era el fonógrafo, es un invento de Edison que se patenta en 1877. Desde entonces se empieza a difundir, hay muchas exhibiciones científicas, es un aparato que se exhibe en teatros, en ferias, en salones ad hoc que se ponen, pero que tiene una utilidad bastante reducida, es decir, es un aparato que puede reproducir el sonido que recibe. Consistía en un cilindro sobre el que se ponía una chapa enrollada, una chapa de papel metálico, y ahí se grababa el sonido. La posibilidad de reutilizar esa grabación varias veces o de escucharla varias veces era bastante baja. La posibilidad era muy baja. Se podía reproducir el sonido 10, 12 veces, una docena de veces, pero no
coger por ejemplo, coger esa chapa y llevarla a otro fonógrafo, volverla a colocar, era muy difícil. Ese cambio aparece en una innovación que presenta Edison, se llama el fonógrafo perfeccionado, se basa en patentes también del laboratorio Volta, de Alexander Graham Bell, que se había gastado el dinero que le dieron del premio por inventar el teléfono, lo gastó en investigar sobre estas cosas. Entre los dos, entre las innovaciones del laboratorio Volta de Bell y Edison, aparece un nuevo aparato que es el fonógrafo perfeccionado. Este funciona con unos cilindros macizos de cera. Ya es un soporte fijo, con una forma fija que se puede comprar y vender, y estos cilindros de cera son los primeros que son estándar, que funcionan en cualquier fonógrafo y que se pueden escuchar varias veces y dan una calidad de sonido suficiente para grabar música, grabar contenido, es legible. O sea, ya estamos en el primer prototocadiscos, ¿no? Una cosa, o casi mejor sería decir en un protomagnetófono, porque podía grabar, todos los aparatos podían grabar y reproducir. Eso ocurre en el 88. Desde entonces cambia un poco las exhibiciones de estos aparatos, por supuesto hay ferias, en los teatros es un aparato muy conocido, en casi todas las capitales de Europa se instalan fonógrafos para mostrarlos al público, pero ya no es tanto un aparato científico y una exhibición de posibilidades de ver la máquina que habla, se les llamaban así, las talking machines, las máquinas parlantes, era la manera que les llamaban, pero no era tanto ya como curiosidad, sino que la gente empieza a ir a esas audiciones a escuchar a los artistas cantar. Es decir, la gracia era poder ir a una sala donde te ponían una grabación y escuchabas al Gran Gayarre, o escuchabas las jotas del Rollo del Raval, o escuchabas los fandangos de Julia la Rubia. Es decir, empiezan a haber ya gente que tenía incluso fama por los cilindros que grababa y se exhibían. Poco a poco aparecen, fue lento, un proceso durante la última década del siglo XIX, aparecen aparatos más baratos, o sea, aparatos que pueden comprar las familias y son asequibles. Hay un modelo de Edison que se llama el modelo Home, y ahí es donde rompe y aparece el movimiento fonografista, es decir, los usuarios, el público empieza a comprar fonógrafos. Como compran fonógrafos, aparecen empresas que producen cilindros para los fonógrafos, que son los gabinetes fonográficos, son los primeros estudios de grabación. Hay una explosión tremenda, se consumen muchísimo, y empieza a decaer, es un fenómeno muy corto en el tiempo, en su apogeo dura unos 3 años, aunque después languidece durante otros 3 años, pero antes de terminar el primer lustro del siglo XX se ha terminado ese movimiento y todo se ha sustituido ya con discos de gramófono y unos cilindros nuevos que se fabricaban en serie. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, esta imagen que estamos viendo aquí es una sala, la sala Edison de Pertierra. Pertierra era un empresario que montó un fonógrafo de exhibición en Madrid. Esta era la pinta que tenía una sala, es un grabado basado en una fotografía. Como veis, al fondo está el fonógrafo, una colección de cilindros y las sillas alrededor de una barandilla de terciopelo, donde esos tubos que se ven son tubos de goma, los auriculares que se ponían las personas en los oídos. Esto era el fonógrafo era una cosa que se exhibía en salones y todo, hasta que ocurre esa explosión del movimiento fonografista, se empiezan a vender las máquinas al público y se abren los estudios de grabación. Este fue el primer empresario español que crea un estudio de grabación. Se llamaban entonces normalmente gabinetes fonográficos o salas de impresión, porque la palabra grabación no se usaba, le llamaban impresiones. Él fue el primero, la fecha exacta no he podido encontrarla, pero sé que es entre el 92 y el 93, pues calculo que en el 93, lo que seguro es que en el 93 ya estaba funcionando su primer laboratorio, su primer gabinete fonográfico, y que ya estaba produciendo cilindros comerciales. Producir cilindros comerciales significaba grabar cilindros. Y los cilindros se grababan, y ahora viene lo más importante de todo, que es a lo mejor algo que la gente no cuenta. Se grababan, pero no se podían copiar. No había ninguna tecnología para copiarlos con calidad. Es decir, si un cantante quería vender
100 veces su canción, significaba que tenía que cantar 100 veces su canción. Aparecen aquí los profesionales de la grabación, es un sector boyante, mueve muchísimo dinero, mucho trabajo y muchos profesionales dedicados. La complicación no solamente es, las limitaciones había muchas, claro, estamos hablando aquí, no hay electricidad, no hay amplificación, no hay más que sistemas de cuerda con flejes, cera, bocinas y poco más. No tenemos ninguna fotografía ni grabado de cómo era ese primer gabinete fonográfico, pero sí el segundo, porque se muda José Navarro y este es el gabinete fonográfico que tiene en la calle Fuencarral de Madrid, en el número 32. Probablemente la escena no es una grabación real, sino que es un posado, porque en aquellos tiempos también tenemos que saber que la fotografía instantánea tampoco existía, con lo cual había que posar y quedarse quietos para poder hacer la foto. Entonces es un posado, pero más o menos el ambiente del gabinete se ve. Cosas importantes, bueno, el gabinete fonográfico es una sala donde hay un fonógrafo, un operador de fonógrafo, como se ve ahí, el propio José Navarro operando el fonógrafo, mientras lo que parece un tenor o un barítono está cantando y detrás un piano. El piano está colocado sobre una tarima elevado. Aquí lo que estamos viendo es los problemas de grabación. Para grabar significa que hay que proyectar el sonido directamente en la dirección del centro de la bocina, si no, no graba. Es decir, el barítono tiene que estar a la distancia exacta para no crear reverberaciones ni ecos, tiene que estar a una distancia. Si va a cantar una parte más piano o más fuerte, tendrá que dar un paso adelante o atrás, tiene que moverse constantemente para no producir alteraciones de sonido y efectos y artefactos extraños. El piano está colocado sobre una tarima para que el centro de las cuerdas del piano coincida en la altura con la bocina del fonógrafo, porque es la única manera que lleguen las ondas directamente a la bocina. Es decir, estas son las limitaciones. Con estas limitaciones grababan, mezclaban instrumentos, bandas, pianos, voces, hacían cosas teatralizadas, etc. Las otras dos personas que vemos en esta sala probablemente es público, porque se podía pagar una peseta para ver las audiciones, era otro ingreso que tenían los gabinetes fonográficos. Esto hizo, entre otras cosas, que el gabinete fonográfico, el estudio de grabación, el fonógrafo y todo fuera muy popular entre la gente, incluso entre los que no tenían fonógrafo. Es decir, no estoy hablando de un mundo exclusivo de gente pudiente o familias acomodadas que podían comprar el aparato, sino que el público general de las ciudades disfrutaba de estos espectáculos, pagaba una peseta de entrada por pasar una tarde viendo cómo los artistas grababan, etc. Además, el público a veces también contribuía a completar el producto sonoro, porque el producto sonoro incluía aplausos, jaleos, etc. Para que haya aplausos, también tenemos que entender que el público tiene que acercarse a la bocina, tiene que colocarse frente a la cocina y aplaudir para la bocina. Es decir, el fonógrafo no graba el canto natural, graba el canto o la voz para fonógrafo. De hecho, había profesores de canto fonográfico y profesores de dicción fonográfica. Te enseñaban a hablar ante un fonógrafo. Bien, después de José Navarro empiezan a aparecer otros empresarios, sobre todo en Madrid. En Madrid es el primer sitio donde bulle un poco la afición a los fonógrafos. Crean una comunidad bastante cohesionada, que llegará a tener hasta al menos son las que yo conozco, 2 publicaciones dedicadas, 2 revistas sobre fonógrafos, una en Madrid, que es un apéndice de la revista El Cardo, durante 2 años está publicando un boletín fonográfico como anexo, y otra en Valencia, que es una revista con el mismo título, Boletín Fonográfico, pero dedicada exclusivamente al fonógrafo. Digo, otros empresarios que le siguen a José Navarro, que además José Navarro, antes de crear su gabinete, se había dedicado a difundir el fonógrafo y a hacer audiciones y todo, lo mismo que Armando Huygens, un francés afincado aquí en España, que creó la empresa más importante de la época de grabaciones, que se llama la Sociedad Fonográfica Española, Huygens y Acosta. Cualquier coleccionista de este tipo de cosas conoce bien estas marcas. Algunos negocios clásicos de Madrid, como las ópticas,
Cuando digo ópticas, en aquellos tiempos el negocio de las ópticas, según las ciudades les llamaban tiendas de matemáticas, tiendas de física, ópticas, eran esos comercios que vendían los últimos artilugios científicos de mediciones, de laboratorio, fotografía, etc. En Madrid había una muy importante, que se llama Viuda de Aramburo, que también produjo muchos cilindros. La palabra muchos aquí puede significar llegar a los 100.000, por ejemplo. O sea, con compañías que llegaron a producir 100.000 cilindros. Recuerdo que son 100.000 cilindros únicos, cantados uno por uno y sin hacer copias, ¿vale? Son 100.000 tomas diferentes. Juan Reina, otros. Enseguida, para el año 99, el fenómeno ya explota en toda España, o sea, ya hay un apogeo del movimiento fonografista, y en Barcelona, Bilbao, Gijón, Granada, Madrid, Salamanca, San Sebastián, Valencia y Zaragoza aparecen estudios de grabación. Muchos y con una producción muy alta, muy alta. Casi todos lo que graban son música, mucha música. Y básicamente lo que estaba de moda entonces, que era el teatro lírico, zarzuela, ópera y algunas piezas también de música tradicional, jotas y flamenco sobre todo. Las jotas y el flamenco eran muy populares en toda España, sobre todo el flamenco se consume muchísimo. Pero también nos encontramos, como nos encontraremos después en toda la historia de la discografía, nos encontramos también con una pequeña parte que por cierto ha sido siempre muy despreciada, que no se estudia, que suele estar en las fonotecas, en las secciones musicales, y por eso nadie lo está estudiando, que son las grabaciones que no contienen música. Que no contengan música, antes ha hablado alguien de los paisajes sonoros, era un producto típico, la gente compraba corridas de toros, por supuesto eran teatralizaciones de corridas de toros, la posibilidad de grabar una corrida de toros con estos aparatos era muy baja, pero se teatralizaba y se creaba la ilusión de estar en una corrida de toros o en un campanario de una iglesia, etc. Claro, lo que nos importa aquí para un congreso como este, sobre todo es y palabra. Y se grababan podcasts, y pues podcast no porque faltaba un pequeño detalle, que era internet, ¿no? Y eso nos faltaba. Pero lo que sí que había mucha producción, sobre todo de cilindros cómicos, de pequeñas narraciones y cuentos. Eso se producían muchísimo, casi todos anónimos. Anónimos las dos cosas, de intérprete y autor. Eran piezas anónimas que se producían. Pero algunos, muy pocos de los intérpretes, sí que tenían fama, sí que lograron cierta fama, no tanto, algunos por el fonógrafo y otros por los escenarios. Ejemplos que pongo aquí, por ejemplo, Carlos Lamas era un portugués, vino aquí a España a hacer carrera, era lo que se llamaba en aquellos tiempos un excéntrico. Un excéntrico era una suerte de cómico que en sus actuaciones, pues gente que era capaz de silbar la Quinta Sinfonía de Beethoven o hacer el pino con las orejas y tal, y hacía espectáculos un poco excéntricos, ¿no? Carlos Lamas lo que hacía era imitar cualquier tipo de sonido. Imitaba una orquesta entera, incluso con coros, solamente con su voz y tal. O sea, ese tipo de artista estaba muy de moda. Había uno muy famoso que se llama Fregoli. Estaba muy de moda y tenía mucho éxito, y también tuvo éxito en los fonógrafos, vendió muchos. Bueno, hay otros nombres, voy a ir rápido para centrarme solamente en dos ejemplos, son los dos ejemplos máximos del fonógrafo, de cosas que se hicieron famosas que en el fonógrafo. Uno era el maestro Domínguez, un profesor andaluz afincado en Madrid, famoso por contar cuentos andaluces, cuentos gitanos, se llamaban también. Solían ser cuentos con moraleja y con chascarrillo final, y pasó más o menos desde el año 94 que empezó hasta se debió dejarlo o morir, no lo sé porque no he encontrado la fecha de su muerte, alrededor de 1903, encerrado en salones de grabación grabando cilindros. Su producción fue tremenda. Quedan todavía, creo, pues he calculado que quedan todavía entre 50 y 100 cilindros existen del maestro Lapuente. Digo, el maestro Domínguez, perdón, y se decía de él que tenía un repertorio de más de 5.000 cuentos. Fue el primero que grabó cilindros comerciales, en fin, era una persona famosísima en la época. Y era famosísima, esto es lo curioso, era famosísima por las grabaciones, y solo por las grabaciones. No se le conocía ninguna actividad en teatros ni en salones, solo grabaciones. De esas grabaciones, una cosa muy curiosa
era que ya había muchos cuentos verdes, cuentos sucios, escatológicos, etcétera. Se consumían bastante. Aquí en esta imagen tenemos dos etiquetas de 2 cilindros, en una de ellas pone el título del cilindro y pone verde, y en otra sucio, ¿no? Que son los verdes. El cuadro que hay a la derecha es un cuadro muy bueno de un gran pintor de Alcoy, que se llama Fernando Cabrera Cantó, y el cuadro está pintado en esa misma época, tiene como título Un cuento verde. Es decir, la popularidad que tenían los cilindros de cuentos del maestro Lapuente y sobre todo sus cuentos verdes era muy grande, tanto que eran protagonistas en cuadros y en museos. Otras de las cosas de cilindros de palabra, yo diría que si el maestro Lapuente era el más famoso de todos, el segundo eran los monólogos de Oratorio a fin de siglo. Oratorio a fin de siglo era una obra para teatro que era una colección de monólogos. Lo escribió Antonio Jiménez Guerra en el año 96, lo estrenó un actor que se apellidaba Santiago, tuvo bastante éxito en el teatro, eran monólogos. El actor era un imitador, monologuista, era capaz de interpretar a un anarquista tirando una bomba, a un forense, pues, tenía varias imitaciones, ¿no? Esos monólogos tuvieron un poco de éxito en el teatro, pero en el fonógrafo barrieron. En el fonógrafo barrieron tanto que se estuvieron vendiendo durante 5 años originales de Oratorio a fin de siglo, de los distintos monólogos. Surgieron muchos imitadores de Santiago, porque primero empezó a grabarlos él, ese mismo actor, pero todos los actores se lanzaron a grabar esos monólogos, y cuando llegó después el gramófono y los discos de gramófono también siguieron grabando. Hay muchos discos de la Gramophone, de Odeon, etcétera, de esas marcas que contienen los monólogos de Oratorio a fin de siglo. Termino ya. Voy a pasar. Bueno, no os he presentado, aquí tenéis un cilindro en su estuche, con su etiqueta y todo. Era para comentar también un poco el formato. Este era el soporte, esto era lo que compraba el consumidor, y el contenido, cuando se oía en el fonógrafo, digamos que había un lenguaje del contenido del fonógrafo. Desde el principio, lo que se oía, de la misma manera que también lo hay ahora en los podcasts, ¿vale? Se escuchaba el título, es decir, había una voz en off que decía título, el nombre del intérprete, se oía una entradilla de la compañía, después el contenido artístico y en la gran mayoría de los casos aplausos, bravos, vivas, enhorabuenas, etcétera. Pero se completaban, era como que si no estaba eso, la pieza estaba incompleta. Es una cosa curiosa. Las dos cosas desaparecen cuando aparecen los discos con etiqueta. Cuando aparecen discos con las etiquetas de esto, desaparecen esas dos partes de la grabación. Pero al principio, normalmente, los cilindros empiezan diciendo cuento de El demonio y el labrador, por el maestro Lapuente, Sociedad Fonográfica Española. Se escucha entonces a Lapuente contar el cuento y al final hay un aplauso y un bravo. Quizás para marcar el final del cilindro o algo así, pero digamos que tenían su propio discurso, los cilindros. Como me han pedido que pare, me gustaría seguir porque me gusta mucho hablar de esto. Solamente aquí tenéis también unos grabados de la dificultad de grabar. Había, por supuesto, tenía que apuntadas limitaciones, las tomas únicas, directas, el sonido proyectado. A la izquierda tenéis preparado un gabinete de grabación con 2 bocinas para poder grabar 2 cilindros a la vez y ahorrar un poco de dinero. A la derecha son 2 artistas franceses. Siempre, si os fijáis, siempre está el piano detrás. Esas barras de madera que se ven son la trasera del piano para que las cuerdas estén justo enfrente de esto. El fin de la fonografía lo trajo la tecnología, y aquí ocurre una cosa muy curiosa en España, también pasó en Brasil, pero sé que en muchos otros países no, y es la obcecación del mercado español, también argentino y brasileño, la obcecación por los originales, ¿vale? No querían ni oír hablar de las copias. Cuando empezaron a llegar copias del extranjero, los españoles las rechazaban, se oían peor, entonces preferían la calidad, el lujo, etcétera. Y eso hizo que cuando llegaron aquí las compañías italianas, francesas y americanas, con las máquinas de copiar y todas estas compañías, todo este movimiento fonografista español desapareció en cuestión de meses, desapareció muy rápidamente. Sobre todo
pues ya llegarán los cilindros, unos que se llaman cilindros negros, eran cilindros hechos con molde, el disco de gramófono y ahí terminó. Conclusiones muy rápido. Los cilindros que se conservan, que son unos pocos miles de probablemente alrededor de 1 millón que se pudo grabar, pues tienen un valor patrimonial obviamente muy relevante. Los que hay de palabra hablada son muy pocos, muy pocos. Fijaros, os he puesto 8 nombres de artistas reconocidos de palabra hablada y podría poneros 400 solamente de zarzuela. O sea, ese es lo que hay, con lo cual todavía es más importante conservarlos. La cultura de todo el país y lo que consumían era igual en toda España y en parte de las repúblicas americanas que se llamaban entonces. La cultura era común, o sea, no había diferencias regionales ni todo, con lo cual es una foto de una cultura muy concreta española. Más importante todavía por ser españoles, que son todo originales, no hay copias. O sea, aquí cada cilindro que se conserva es una grabación que no se pierde. Y bueno, si queremos estudiar el audio en español, pues que sepamos que empezamos aquí. Es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gabriel. Si quieres subir, Raúl, y pasamos a la sección de preguntas. Me ha parecido súper interesante. Siento haberte metido prisa. Estamos en los tiempos que tenemos. Voy a dejar de compartir, ¿te parece? Es la presentación. Sí, ahí arriba a la derecha. Sí, ya sé. Fantástico. Ya pues ya con eso ya nos podemos olvidar Muy bien. del Teams. Ahí. Fantástico. Pues ya estamos todos. Bueno, pues pasamos a la sección de debate, preguntas genérica que hemos organizado entre todos los que estamos aquí. Bueno, os la hago a los dos y luego me vais contestando. Bueno, a Raúl, que me encanta, bueno, ya hemos trabajado juntos y me encanta lo que hace siempre desde el punto de vista artístico y académico. Yo sobre todo quería preguntarle, además del idioma que hemos visto que hay una distinción entre los podcasts, si tú has notado algo específico de cada uno de las maneras de hacer estas producciones en España y en Portugal. Es decir, hablamos de la entrevista, que es principalmente lo más importante, pero ¿han notado que haya un rasgo distintivo entre el podcast de Portugal independiente y el podcast en España? Y ya hago la segunda pregunta, y así no me entretengo mucho. Bueno, sobre todo, felicitaros a los dos, que me ha encantado, de verdad, la parte también histórica, la veo fundamental. Y bueno, preguntarte también si tienes cosas escritas que podemos consultar, sobre todo porque en mi clase de formato radiofónico la verdad que también veo muy interesante esa parte, que creo que no se estudia mucho, además cuando, la estudiamos, pero como muy de pasada, ¿no? Y los dos aspectos, felicitaros, daros la enhorabuena y ya está, simplemente preguntaros eso, por no comerme mucho el tiempo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Contestas tú primero? Vale. Sí, tengo ya aquí micro para mí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Paloma. Bueno, quiero decirle algo aquí al colega. Quiero saber si tienes escrito esto ya, este artículo, o va en camino. Me lo ha preguntado, luego se lo contestaré. Vale, perfecto, porque lo quiero. Que hay muy pocos estudios de esto. Bueno, en general en el campo de la radio, y por eso la importancia de este congreso, tenemos muy poca literatura en general. Entonces, todo esto es una gran contribución. Yo creo que, más que diferencias, yo creo que sí hay una diferencia en particular, por lo menos en este análisis de producciones. Creo que el trabajo de archivo hace la distinción, principalmente en el caso de Fumasa, digamos, y también del caso de lo que ocupó la producción del diario Expreso, que es un semanario más bien de Portugal y que luego tiene su versión online, es el trabajo de archivo. Claro, puede ser en particular porque el objeto de estudio el cual ocuparon específicamente requiere trabajo de archivo, puede ser eso.
Pero creo que también hoy el podcast o las creaciones de podcast que están desde el área de la no ficción, el valor que también tiene dentro del proceso de investigación es cuán importante el archivo puede contribuir a una historia. Y eso es un trabajo de joyería, digo yo. Por ejemplo, en el mismo trabajo que yo hice en el norte, obviamente cuando yo quería reconstruir la trata de esclavos, o sea, no hay sonido. Entonces estamos hablando de inicio, digamos, de 1540 en adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que encontré? Que me costó encontrarlo, era, por ejemplo, causas judiciales cuando a las mujeres esclavas las llevaban a juicio, en el fondo. Y eso, que es lo que hago yo y después yo lo recreo. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, ya yendo al estudio mismo, digamos, hacer una acotación, por ejemplo, todo el caso de las Torres Gemelas, que en el fondo eso es lo que hace la producción, una de las producciones portuguesas, el trabajo de archivo es enorme, de poder reconstruir lo que ocurrió hace 20 años. Y sobre todo, también en el caso de la seguridad privada en Portugal, que es un caso finalmente un caso policial, que es un caso finalmente de racismo, pero que comienza a partir de un caso policial, perdón. Entonces esa reconstrucción de archivo es súper importante. Y las similitudes, yo creo que la similitud que hay, que es interesante, creo que tiene que ver con de qué forma la entrevista no es una entrevista solamente informativa, sino que es un poco lo que yo he denominado una entrevista dialogada. Como que en el fondo, más allá de que haya hecho 50 entrevistas, como que el narrador, que está muy involucrado con la historia, a veces es más cercano al personaje, a la historia, a veces un poco más objetivo, de una u otra forma lo que hace es tratar de involucrarse con esa historia e ir contándolo como si fuera una conversación que estamos teniendo aquí nosotros. Y esa similitud hace de que el podcast narrativo corra rápido. Y creo que eso también es muy interesante. Ahora sí, ahora te contesto. Sí, algo he escrito y algo he publicado. De hecho, lo que tengo escrito es una tesis doctoral, pero la leeré el día 14 de diciembre. Yo vengo de la ingeniería, yo soy ingeniero, o sea, digamos que ahora he hecho una tesis doctoral en Humanidades e Historia, pero es posible que esté publicada, porque creo que las publican antes de leer, se publican por si hay alguien que pone alguna objeción a la lectura o algo así. Pero soy fácil de encontrar, o sea, estoy en Reader's Gate y en Academia y esas cosas, o sea que si me la pedís. Además de eso, algunas publicaciones sí que hay. A ver, sí que se está empezando a trabajar de esto. Es verdad que durante 100 años estuvo abandonado, es una pena porque prácticamente todo el patrimonio se ha perdido. La mayor parte del patrimonio, la mayor parte de los cilindros se han utilizado para encerar suelos. Son cera y es para lo que sirve la cera vieja, ¿no? Entonces es así de triste. Hemos pisoteado el patrimonio sonoro español y tal, y supongo que en otros países pues probablemente lo llevamos pegado a las suelas de los zapatos y ahí se ha quedado. Pero más o menos al final del siglo, alrededor del año 2000, algo así, hubo varios archivos que empezaron a hacer colección de cilindros. Se dieron cuenta de que se estaba perdiendo ya irremediablemente una foto sonora de España y la Biblioteca Nacional, por ejemplo, en la parte de fonoteca, la Sala Barbieri que se llama, tiene ahora ya una buena colección de cilindros, recuperaron una colección. Además, lo importante es cuando se recuperan no cilindros, o sea, no cilindros de anticuarios y de coleccionistas, sino cuando se localiza una colección histórica intacta. ¿Vale? Familias que todavía la conservan. Esas son las buenas, donde tienes la foto social de qué escuchaban, etcétera, todo. Tiene una muy buena la Biblioteca de Cataluña, se llama Colección Rebordosa Turul. Todas estas, además, las de la Biblioteca Nacional, Biblioteca de Cataluña, se pueden escuchar por internet. Tienen servicio y podéis oír los cilindros y es adictivo. Ya os digo que es adictivo, podéis terminar haciendo una tesis como yo. Y también en el País Vasco, la colección de la familia Ibarra también la recuperaron. Lo malo de la del País Vasco es que que el País Vasco tiene mucha agua y entonces el agua y la cera se llevan mal y prácticamente están muy deteriorados los cilindros. También aviso, si los escucháis y todo, pensad que estáis escuchando cilindros de cera de hace unos 120 años
y la cera se descompone y se deteriora. O sea, el sonido, hay algunos que se oyen muy mal y otros peor. O sea, no hay... Entonces hay que prepararse para escuchar lo poco que se oye, ¿vale? Eso... ¿Y cosas que se han escrito? Sí, antes de mí yo he hecho ahora una tesis doctoral sobre... Me he centrado justo en el movimiento fonografista, en todo esto que se está contando que pasó. Antes de mí hay muy interesante un libro que escribió Eva Moreda, solamente un año antes, ¿sabes? Mientras yo estaba escribiendo la tesis lo sacó. Es una investigadora de la Universidad de Glasgow, me parece que ella es gallega, pero está ahí. Se titula el libro Inventing the Recording o algo parecido. Pero se centra en España, estudia solamente el caso español. Los dos son estudios muy cercanos, aunque ella estudia mucho el tema sociológico, la justificación sociológica, lo que se escucha, que a mí me importaba mucho menos. Yo iba a tecnología, comercio, porque lo importante es que estos señores no solamente grababan, estos lo inventaron todo. Estos señores que os he puesto ahí son los primeros que tuvieron que llegar a acuerdos con la sociedad de autores, inventar qué era eso del derecho de grabación, qué era eso de los derechos de una obra y los derechos de un intérprete. Todo lo inventaron ellos, ¿vale? Excepto en España, pues se quedó la cosa como muy de primera revolución industrial. Es decir, en el extranjero, cuando digo extranjero son los países que nos rodean, Italia, Francia, Inglaterra. Ellos iban a una producción industrial desde el principio, a resolver el problema de las copias, a producir barato y mucho, mientras que en España no estábamos en esa fase de la revolución industrial, no estábamos en la segunda revolución industrial todavía, ¿vale? Entonces, incluso eran empresas muy potentes y todo, pero aquí se prefería el consumo del cilindro artístico como objeto de lujo, único y tal. De hecho, una copia de un cilindro se entendía que era una falsificación, igual que si te estuvieran vendiendo una copia de un cuadro. Tú no puedes pagar lo mismo por un cuadro que por una copia de un cuadro. Eso que hacemos nosotros cuando compramos CDs o nos bajamos un podcast, que nos bajamos todos el mismo, lo damos por hecho, que está bien, pero en aquellos tiempos no. Ojalá vayan tarde y me preguntéis más, me gusta mucho hablar de esto. Sí, ellos. Y por ende podríamos acabar 20 minutos tarde. Creo, si no, dime lo que sea. Sí. Vale. Yo es que lo veo muy interesante y si tenemos 20 minutos pues nos podemos aprovechar. Voy a preguntar, seguir mientras Vale. y ahora contamos algo, si no, pues luego aunque terminemos más tarde de las 2 menos cuarto, si a alguien no le importa, que nos quedemos un poquito más a mediodía. Fantástico. Bueno, mientras tanto... Olá, me encantó las presentaciones. Primera, Raúl, mi compañero de Complutense, ¿sí? Hay un problema del podcast en relación a las encuestas, porque muchas veces se comparan cosas distintas. Se usa una metodología para una audiencia y cuando va a mirar para otro lado, no, solo fue una encuesta online o solo fue... Es decir, los estudios de audiencia ya hay un problema há algum tempo por todos los medios. En podcast creo que aún más. Entonces me gustaría saber cómo que tú estás lidando con eso en la tesis. ¿Sabes? Yo, cuando tengo que poner un estudio, yo siempre pongo allí, pero intento no comparar una audiencia con otra, por conta desses problemas metodológicos, ¿sabes? Me gustaría saber cómo que está tratando esos datos. Y a Gabriel, bueno, yo creo que hay una importancia muy grande en su trabajo para los días de hoy cuando hablamos de la memoria. ¿Sabes? Incluso cuando ingresé en la Complutense, mi primera opción de tesis era ver, bueno, los archivos de la radio también están se perdiendo, no solo los cilindros. Y me gustaría saber, bueno, ¿cómo que podemos tornar eso de una escala? Porque tú mira una película y tú puedes comprar la película antigua, está en los streamings y todo. Y
lo que foi produzido pela rádio. Agora sim que um pouco se vai como iniciativas de Podium e outros. Pero não há. Então, poderia quizá ir para os museus, como audioguias e tal, e tudo isso. Pero que trata que hoje também estamos perdendo nossa memória, porque quando dice, bueno, está em digital, está salvo, e não é assim. ¿Sabes? La cera, bueno, es muy común, puedes grabar, tiene miles y ahora casi no hay nada, ¿sabe? Incluso la radio que estoy estudiando en Brasil, el centro documental del grupo para audio fue creado en su nacimiento, de la radio CBN. Y después se abandonó, volvió, pero hoy está mucho en el equipo de digital. Pero, bueno, eso no es un salvaguarda de la memoria, ¿sabes? ¿Cómo que podemos preservar y trabajar eso desde ese punto? ¿Tú comienzas? Sí. ¿Comienzo yo? Vale, vale. Perfecto. Bueno, podemos estar 15 y nos vamos a tomar un cafecillo, digamos. Sí, podemos tomar un café. Sí, a ver... es que me has dicho varias cosas. Una es sobre la importancia y la utilidad que pueda tener una investigación como esta para hoy. Eso, pues muy bien, que lo juzgue quien lo utilice. Yo yo me tomo el problema, yo lo estudio porque lo quiero saber, lo documento, lo escribo y lo publico. Pero no sé exactamente para lo que sirve. A mí, con saberlo yo, ya es suficiente. Ya sabéis eso de que se aprende para saber y eso no hay justificación. Es decir, no... Es muy importante que hay paralelos como... Sí, lo he entendido, claro, que es importante, pues espero que sí. Yo no voy a dar importancia a mi trabajo, yo espero que sí. A ver, no estoy solo, cada vez hay más gente interesada. ¿Vale? Hay un autor, un doctor de la Sorbona, que también escribió del tema francés, de la Belle Époque francesa, y tocó mucho este tema, escribió mucho sobre ese tema. Y él tiene una teoría que a mí me gusta mucho, porque es la teoría del purgatorio, ¿vale? Y él dice que siempre, que llevan varias veces, ha dedicado a estudiar cosas del siglo XIX, cultura, la Belle Époque, etc. Y se da cuenta que siempre hay un patrón igual, y es un abandono total y un desprecio de la historia anterior, ¿vale? Pasa por un purgatorio y después se intenta recuperar, ¿vale? Pero que eso ha pasado prácticamente con todo, con las primeras películas de cine, con las primeras radios, es decir... Lo que se acaba de perder es un poco, a lo mejor, por esa visión de presentismo que tenemos, que os he dicho al principio, ¿no? Eso que nos creemos que nosotros somos los que estamos haciendo historia, ¿no? Y nunca nos damos cuenta que nos la acaban de dejar, ¿no? O sea, la alfombra nos la ha puesto otro, ¿no? Entonces, eso se desprecia mucho. Y entonces hay un purgatorio y luego vuelve. Y yo creo que estamos en eso. Ahora ya se está recuperando mucho, se escribe, pero sobre todo, casi todo lo que se escribe... que no se comentaba, hay más autores y todo, y más investigadores, pero muchos se centran en lo musical, ¿vale? O sea, hay mucho musicólogo que le gustan estos cilindros de cera y todo, en lo musical sí, pero como fenómeno, es decir, oye, pues que esto fue un fenómeno que era comercio, industria, tecnología, o sea, la sociedad cambió, o sea, es un fenómeno mucho más allá de lo musical, y de eso hay poco. De eso ya os he dicho, la única referencia que os puedo dar así, aparte de algún artículo, seguro que muy malo y os parecerá muy malo, de los que he publicado yo, que los tendréis por ahí, es Eva Moreda. Eva Moreda también ha hecho trabajos buenos. Buenos que no se centran solo en la música. ¿Y qué más me habías preguntado después? Había algo más y se me ha ido la cabeza. Es la relación que como hoy el digital se piensa que está... Ah, sí. Sí. Claro. Sí, me alegro que me lo digas porque yo estuve a punto de tratar ese tema en la tesis, como en las conclusiones, pero al final no lo puse. Pero sí, no lo puse porque no encontré datos sólidos, ¿vale? Vi que para conseguir los datos sólidos tenía que trabajar mucho y ya había trabajado mucho, estaba ya escribiendo las conclusiones, ya no quería volver atrás. Pero sí que a lo mejor es decir, yo creo que se puede medir muy fácil cuál es el ritmo de pérdida de arte digital, de contenidos digitales y tal, porque el ritmo es muy alto. Se hizo en los años 60, sí que se hizo una vez un estudio de cuál era el ritmo de pérdida
de grabaciones musicales, más o menos, pues creo que era un 10% al año, se iban perdiendo, ya se han perdido esos discos de piedra que son inaudibles, ¿no? Pero en digital la verdad es que se debe perder, yo creo, ¿cuánto se conserva de contenidos digitales de hace 10 años? Probablemente más rápido todavía que los cilindros de cera. Ahí tienes razón, sí. Ahí tienes razón. Si quiero saber cuántos podcasts hay en el mundo hoy. Hay estimaciones, pero no. Sí. Sí, pues lo siento, pero pues entonces, lo siento, pero los podcasts van a tener que pasar su purgatorio para ser recuperados después. Es así. Perdona. Sí, bueno, ahí también quería hacer un apunte que te puede ayudar, bueno, a todos, es que el programa Ibermemoria, que es un programa iberoamericano, de los gobiernos, de los ministerios de cultura de todos los países iberoamericanos, conforman este programa que se llama Ibermemoria. Está Ibermemoria audiovisual y en los últimos años se está trabajando Ibermemoria sonoro. Ese espacio está muy interesante porque tiene, primero, distintos actores a nivel latinoamericano y iberoamericano que están trabajando estos temas en términos de investigación. Hay redes de trabajo respecto al tema del rescate sonoro y audiovisual en términos de patrimonio y memoria, y por otra parte tienen espacios de formación relacionados a esto, que creo que es un gran desafío. Yo tuve la posibilidad ahora de formarme con una beca ahora recientemente, y es un temazo, o sea, tiene que ver desde cómo recuperamos o tratamos de conservar lo que todavía queda, que es muy poco, y por otra parte cómo lo podemos preservar y ponerlo a disposición del público, que eso es lo más importante. El tema es que son temas muy costosos, es muy costoso poder guardar, por ejemplo, incluso un archivo de audio, que hay que primero ver cuál es el formato original, luego de eso tener el equipamiento, luego de eso la limpieza, luego de eso el traspaso, luego de eso el almacenamiento, y las condiciones de almacenamiento tienen que estar en relación de temperatura y humedad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos factores y es muy costoso. Entonces, a veces pasa eso de que un medio o una institución comienza un proceso, pero luego después ya no tiene financiamiento porque estamos hablando que son costos millonarios. Entonces, pero bueno, la red Ibermemoria se las recomiendo como un espacio para poder meterse en este tema. Y hay una cosa más, que de todos los problemas que has dicho hay uno más, y es que todavía no sabemos cómo. Yo estuve colaborando con un grupo de investigación de mi universidad. Querían hacer un sistema para archivar, precisamente para que no se perdiesen, pero eran contenidos transmedia. Y es que no llegaron ni siquiera a decir cómo se guardan los contenidos transmedia, qué haces con eso. O sea, si ya, porque claro, grabar los contenidos digitales de producciones transmedia, después van a ser contenidos aislados, que no tienen ningún significado si no es en el todo. Y sin los medios, no sé si estoy explicando, el problema era muy grande. Era un problema que al final terminó en un debate filosófico que no llegó a ningún sitio. Con lo cual el problema es ya, ni siquiera es técnico, va más allá de lo técnico, ¿ves? No sabemos qué hacer. Hay que tener un contexto, tiene que hacer un documento para explicar dónde están los... Sí. Bueno, yo creo que el trabajo que estás haciendo y lo relacionado a tu pregunta también se da en un contexto muy interesante que tiene que ver con el centenario de la radio en gran parte de Iberoamérica. Entonces, este centenario nos pone en situación de plantearnos estos problemas y cómo los resolvemos. Creo que una salida interesante frente a la pérdida de memoria sonora, porque ya no están, digamos, los audios, no tenemos los equipos por obsolencia tecnológica, es también acudir a la memoria viva. Y la memoria viva son quienes hoy día, por ejemplo, son los emblemáticos, las emblemáticas de la radio en España, que antes que se mueran tenemos que tener sus memorias, tenemos que tener su testimonio, y eso registrarlo y guardarlo y preservarlo. Es una forma de poder salvarla y ponerla a disposición del público, ¿vale? Respecto al tema de tu pregunta, claro, ahí el gran obstáculo que tenemos es no solamente es la dispersión que tenemos de encuestas, sino que también muchas de esas encuestas son patrimonio de las mismas agencias que cobran a los medios para poder hacerla. Recordemos que incluso todas las encuestas que a veces nosotros conocemos por iVoox o iVoox, como le decimos en Latinoamérica, o Spotify, son patrimonio de ellos y que solamente parte de esa información la ponen a disposición del público con fines de marketing y publicidad. Nada más que eso. Y lo sabemos por parte. Creo que el estudio más completo
en este ámbito sigue siendo el Digital New Report, que es el más que se da anualmente y que está considerando cada vez una muestra mayor. En la última fueron de 46. Por otra parte, incluso a veces tenemos otro problema, que por eso es interesante lo que tú decías, que a veces no podemos hacer cruces, es que las condiciones en las cuales se hacen las encuestas, muchas veces nosotros como lectores no las conocemos. Entonces, por lo tanto, no podemos hacer comparación. Es decir, por ejemplo, la encuesta de podcasteros, que es una encuesta importante, ojo, nosotros no sabemos cuál es el universo de personas encuestadas. Que las últimas dos uno la ve, entonces yo no puedo validar. La información que me entregan es valiosa, pero no puedo validar una encuesta cuando ni siquiera sé el universo de personas que fueron encuestadas. Que más encima de una encuesta que se difunde online, que la gente envía sus respuestas, pero luego nosotros no las conocemos. Entonces, tenemos problemas respecto a validar esa fuente. Entonces, yo creo que hay que tratar de buscar las fuentes más fidedignas. Las que yo incluí algunas, está el Digital New Reports, pero hay otras que son de empresas, de agencias, entonces hay que manejarlas con cuidado. Quizás los datos más generales sirven. Por ejemplo, aumento del consumo digital, aumento de escuchas vía móvil, etcétera. Pero ya entrar en el consumo específico hay que mirarlo con cautela. Bueno, me habéis resuelto muchas de las dudas. Bueno, lo primero, Raúl, Gabriel, enhorabuena, me han encantado vuestras exposiciones y vamos, estamos disfrutando todo mucho. Empiezo por ti, Raúl. Bueno, es un placer siempre escucharte y leerte porque me ha servido de mucho en mi trabajo que presenté ayer, mi pequeña iniciación en la investigación. Entonces tengo una pregunta quizás más técnica del trabajo, más específica, que es que en la muestra que nos has expuesto habían documentales sonoros episódicos, digamos, o sea, de una estructura unitaria y otros de estructura seriada. ¿Cómo afrontas esa diferencia en cuanto, en general, en la estructura de esos dos podcasts? Bueno, simplemente por curiosidad, porque también me enfrenté un poco a qué tipo de muestra usar para mi estudio y cómo enfrentar esos dos tipos de podcast narrativo que, en mi opinión, son diferentes. Y por otro lado, ya a Gabriel, pues, bueno, un poco se ha respondido lo que tenía, creo yo, en mente. Pero de todo lo que de los cilindros más longevos o los primeros, digamos, existe la posibilidad de escuchar esos cilindros y está en disposición del público. Es decir, ¿hay algún proyecto que podamos visitar una web y escucharlos, o como ocurrió en el fonautógrafo, pues que esté de libre disposición y podemos escuchar pues el archivo sonoro, digamos, más longevo que ahora mismo tenemos en constancia, que es del fonautógrafo de Dual Scott? ¿Hay alguna planificación así? ¿Tienes constancia o no? Sí y no. O sea, sí a la primera pregunta. Sí que hay muchísimo material que puedas acceder online. Yo te recomiendo que empieces por la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de Cataluña, directamente al catálogo. En el catálogo de la Biblioteca Nacional hay un buscador de búsqueda avanzada, y el truco para que salgan cilindros, o la manera que busco yo, que te recomiendo, es seleccionas tipo de documento, grabación sonora, y arriba donde pone título, palabra clave, pones cilindro. Te aparecerán un montón de cilindros. En la Biblioteca de Cataluña ahora no lo recuerdo, pero si buscas con el concepto de colección Regordosa Turul, ahí tendrás toda una fantástica colección, es una maravilla además con buen sonido, bien digitalizada, una maravilla. Cuando digo una maravilla significa que hay incluso grabaciones de Albéniz, de Isaac Albéniz tocando el piano, ¿vale? Que si no son más famosas es porque en este país el audio somos así, sí. y tal. Pero hay cosas fantásticas, Eso sí, preparad el oído para un sonido... Sí, está claro. Desafiante y diferente. Muchísimas gracias. Deseando leer vuestros trabajos. Sí. Y cuando te he dicho que sí, que no, sí, eso no hay, que yo conozca, no hay ningún proyecto de integración de tenerlas todas unificadas. Salvo los archivos que dependen del Ministerio. Sí que hay un proyecto que se llama Biblioteca Hispánica o Biblioteca Virtual Hispánica o algo así, que está linkado desde la Biblioteca Nacional. O sea, cuando buscas un cilindro en la Biblioteca Nacional, para poderlo oír tienes que ir a
Biblioteca Virtual Sí, Hispánica. pero sigue siendo una labor de investigación ardua y de buscar... Sí, como todo, hasta que te acostumbras a manejarte en esas aguas. Y sí, pero bueno, que siendo un patrimonio cultural tan importante y una huella histórica sonora tan relevante, pues que tenga que estar debajo de millones y millones de páginas. Algunos proyectos como el que tú propones, de unificarlo, hacer un proyecto, de ponerlo todo a disposición, se han malogrado por problemas de derechos. O sea, piensa que estamos hablando, que parece que se hace mucho, pero es que no se hace tanto. Estamos hablando de hace 120 años, pero que muchos de los autores, pues, no sé, Chueca, Chapí y todos estos, pues ya murieron en el siglo XX, a principios del siglo XX, y tuvieron herederos en vida. Hicieron ese truco, ya se hacía entonces el mismo truco que se hace ahora. Algunas de sus obras no se registran hasta después de su muerte, porque entonces ya le cuenta al heredero y tienes que esperar a que muera el heredero en los años 60, es decir, que muchas están todavía sometidas a derechos de autor. Muchas gracias. Bueno, aquí buscaba también otro aporte también que les puede servir a ustedes a propósito de los cilindros y todo el tema de la conservación, que la red, que es bastante interesante, que tiene trabajo, producción, hay gente de distintos países de Iberoamérica, que se llama RIP-DASA, que por eso lo estaba buscando porque es muy complicado el nombre, que es la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Que también hay otro punto ahí, o sea, en Iberoamérica estamos muy atrasados con el tema del patrimonio sonoro, patrimonio inmaterial y patrimonio sonoro. ¿Quién lleva la delantera en Iberoamérica y quién lleva la delantera en estos procesos de formación es México? O sea, con la fonoteca, que tiene un trabajo enorme. El sitio no es muy amable, le falta trabajarlo, pero tienen un trabajo enorme detrás en torno al patrimonio sonoro y de preservación. Así que se los recomiendo. La Fonoteca de México y la red RIP, DASA, con S, ¿vale? Y respecto a tu pregunta, es una muy buena pregunta, estimado. ¿Sabes por qué? Porque ayer yo también tenía claro, como que me generó un poco cuestionamiento tu distinción metodológica, que en el fondo son dos cosas. En el fondo, todos los podcasts son serializados. Lo que pasa es que dentro del podcast serializado, 5 de los 6 son serializados como tú los entiendes y el otro es solamente unitario, porque en el fondo son serializados pero con capítulos independientes. Entonces, ahí está la distinción. Para mí, yo lo pondría así, todos son serializados, lo que pasa es que dentro de esos hay algunos que son con capítulos independientes que se pueden escuchar de manera diferenciada. En cambio, los otros sí son serializados donde es necesario escuchar el 1 para poder seguir con el 2 y 3 y así sucesivamente, ¿vale? Otra cosa que me ayudó también de una u otra forma a definir la muestra, que también tiene que ver con el tema de las métricas, tiene que ver con los estudios de mercado, es de que en un momento yo quería tomar, por ejemplo, el primer criterio de selección era Spotify, cruzarlo en este caso con iVoox, porque ahora es claro, en nivel iberoamericano, digamos en general, haciendo el cruce de datos, está primero Spotify, segundo está YouTube, a propósito de lo que hablamos de las nuevas generaciones, audio, imagen, pero se escucha mucho podcast en YouTube, para nosotros un poco raro, pero para los chicos no. Y tercero es iVoox o iVoox. Entonces, ¿qué pasó? Yo solamente me quedé con Spotify, que sí te ofrece, digamos, ranking por país. Lamentablemente ahí no estaba Portugal y Perú, y ahí después voy a las otras variables. No estaba Portugal y Perú, que son parte de mi muestra. Pero en cambio iVoox o iVoox, ¿qué es lo que tiene? Que actualiza el ranking semanalmente. Entonces a mí no me servía eso, porque en el fondo, digamos, yo tenía que hacer un corte, entonces no me servía, entonces me quedé solamente con Spotify. Entonces, como no tenía Perú y Portugal, ¿qué es lo que hice? Ocupé otras dos variables. Otras dos variables, que es la que ocupé en el caso de Portugal, es recomendación por expertos. Entonces, a partir de expertos, puedo llegar a que me recomienden algún podcast, que a veces quizás no está en el ranking, pero que sí tiene una muy buena factura de podcast narrativo, en este caso de no ficción. Y la tercera, digamos, variable o digamos para poder, más bien de criterio de selección de criterio de selección, era por premios que hayan tenido algún reconocimiento. Premios Ondas, premios Woman, iPod, etcétera, que me permita de una u otra forma construir la muestra. Y esos criterios, claro, son complementarios, no son en orden de importancia. Se cruzan esos tres criterios y hago la selección. Correcto, o sea, bueno, sobre eso brevemente, pero a la hora de realizar el análisis, en cuanto a estructura, por ejemplo, narrativa, claro, la serialización de eso no se habla, es
serialización porque se publicaba de forma seriada. Exacto. Y porque tiene una continuidad en el tiempo. Pero, claro, la concepción de serialización del otro tipo de podcast es una concepción ya estructural de la narración y de la historia, porque como tú bien dices, ¿no? El capítulo 1 te cuenta una parte y el resto pues, dependen de ese primer capítulo. Entonces, ¿cómo afrontas eso ya en el análisis de contenido? ¿Cómo lo puedes...? Lo de forma independiente, digamos, ¿no? Exacto, lo trataba como estructura cerrada. Y en el fondo después, ¿qué es lo que hacía? Después comparaba los 3 episodios cuando la estructura era así. Entonces era unitaria y lo comparaba a 3, casi como si fueran 3 podcasts distintos, pero dentro de un mismo universo. Y eso me permitía hacer los cruces. Okay. Muy bien. Pero manteniendo las 4 variables, que creo que eran muy parecidas a las tuyas, excepto yo creo que la que no incluí era cuando tú hablabas de historia real. Sí, un poco. Creo que es la única que a lo mejor o está dentro claro. del tema, ¿no? Claro. Yo dentro de la historia real hablaba de un poco de lo que es la temática y luego de qué tipo de historia se cuenta, ¿no? Exacto. Claro, yo de alguna u otra forma la incluía en las otras, digamos, que partiendo de la base de que el podcast narrativo parte de un hecho real, digamos. Eso, sin duda, sea un hecho real contingente, sea un hecho real pasado, que haya tenido una importancia y lo que queramos traer al presente. Muchas gracias, Raúl. Bueno, nada. Bueno, pues creo que yo tengo muchísimas preguntas, pero por no extendernos más en el tiempo, yo creo que podemos, si estamos todos de acuerdo, vamos a la cafetería y ya continuamos allí el debate a nivel personal, lo que queramos. Me ha parecido súper interesante. Muchas gracias, Miguel. Tengo